Muy buenas, mi nombre es Carmen Santiago y soy la fundadora de la Casa de las Flores, espacio dedicado a la organización de eventos corporativos, talleres culturales y creativos, charlas, presentaciones, entre otras actividades. Y estoy encantada de estar aquí de nuevo con todos ustedes por la oportunidad de participar en estas charlas que vamos realizando con profesionales de diferentes sectores para dar visibilidad a sus negocios y a sus servicios. Nuestra invitada de hoy es Maricé Sánchez Macián, divulgadora de ciencia y tecnología, experta en inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y aumentada, apasionada por la innovación, práctica en la ejecución, comprometida con la democratización y el acceso a la tecnología. Muy buenas, Maricé, ¿qué tal estás? Muy buenas, Carmen. Pues encantada de estar aquí compartiendo contigo este momento. O sea, que lo primero, enhorabuena por el trabajo que realizas y nada, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias, de verdad, para mí es un placer. Bueno, pues muchas gracias por tomarte este tiempo de estar aquí hoy con nosotros y para comenzar con las preguntas, me gustaría que por favor nos contaras qué te llevó a dedicarte al campo de la inteligencia artificial. Pues, o sea, tengo que decir que lo que me lleva al campo de la inteligencia artificial es una visión bastante humanista de la tecnología, cosa que a lo mejor puede resultar curiosa y es, yo vocacionalmente me encanta la docencia. Entonces, aunque mi profesión es la dirección de proyectos de tecnología, de innovación, en este caso ahora de inteligencia artificial, pues digamos que a mí lo que me mueve, lo que me motiva, lo que más me gusta es precisamente la divulgación científica y todo lo que tiene que ver con la parte de docencia. Hice una parada en el camino, de manera que me cogí una excedencia de un año para acabar un máster precisamente orientado a lo que era la parte de educación, y en ese máster justo estaban empezando las nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa y dije, oye, pues, ¿por qué no hago mi proyecto fin de máster relacionado en cómo podemos integrar esas herramientas dentro de lo que es la parte de docencia? ¿Cómo podemos hacer que nuestros docentes sean capaces de tener menos tiempo dedicado a todo lo que son tareas más administrativas, búsqueda de recursos, adaptación de los mismos a personas que pudieran tener pues, necesidades específicas de apoyo al aprendizaje o necesidades especiales a través de la inteligencia artificial, y cómo podemos hacer que nuestros estudiantes tengan ese soporte también sin estar pensando los que somos profesores de, ay, con la inteligencia artificial me van a engañar, en lugar de cómo puedo aprender o cómo puedo hacer que mis alumnos aprendan mejor a través de esta tecnología. Bueno, te estoy hablando de un momento que es justo en el 2024, en el que realmente acababan de surgir, 2023-2024, acababan de surgir precisamente todas estas nuevas herramientas en el 2023 y, bueno, a finales del 22. ¿Y qué pasa? Que mis profesores, de hecho, estaban muy perdidos acerca de cómo me podían orientar acerca de este tema. ¿Qué pasa? Que, bueno, se presentó el proyecto fin de máster y pienso, oye, quiero continuar, me gustaría seguir dedicándome a cómo democratizamos todo lo que tiene que ver con esta nueva tecnología de manera que sepamos que se utiliza o debe utilizarse con ética, con seguridad en la parte de los datos, siempre al servicio de las personas, no al contrario. Entonces, por eso creo una startup que se llama Bphone, que es una startup concretamente orientada a proyectos formativos de inteligencia artificial aplicada o bien al negocio o bien a la docencia, es decir, a startups, a emprendedores, a profesionales, bueno, también a grandes empresas, porque al final también ellas están interesadas en ver cómo se integra toda esta parte dentro de sus procesos. Y debido a eso, pues termino especializada en todo lo que tiene que ver en inteligencia artificial. Y no me gusta mucho decir especializada porque como cambia todo de día en día, en el momento en el que estás 2 días sin conectarte o sin suficiente información, pues ya no estás especializada en nada, porque esto cambia radicalmente. Entonces, bueno, pues ese es mi bagaje, de la parte más humanista de la tecnología a llegar a dedicarme a la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Y cómo definirías la inteligencia artificial para alguien que nunca ha oído hablar de ella? Sí. A ver, la inteligencia artificial es una rama originariamente de la ingeniería informática, ahora es una rama más multidisciplinaria, pero que no es nada nuevo. O sea, esto proviene, de hecho, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ya empieza a recibir el nombre, concretamente en 1956, en una conferencia que se realiza en Dartmouth. Y durante todas esas décadas lo que ha pasado es que
esta herramienta, esta tecnología, estaba muy circunscrita a todo lo que eran ingenieros de datos, personas expertas en algoritmos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad estamos hablando de intentar dotar a una máquina de características que son propiamente humanas. La propia percepción del entorno, el razonar en función de la información que estás obteniendo de ese entorno y después aprender. Es decir, no solamente el hecho de que tengas un chatbot que le vas dirigiendo y le vas diciendo primer paso, segundo paso, tercer paso. No, es que son capaces de aprender de las interrelaciones que precisamente detectan de todos los datos que nosotros les proporcionamos en el entrenamiento. Entonces, la inteligencia artificial al final son máquinas que tienen la capacidad de tener posibilidades de aprendizaje. Y esto es bastante revolucionario porque, aunque quede un poco Black Mirror, o sea, somos la primera generación de seres humanos que vamos a estar interrelacionando con seres con inteligencia que no son meramente humanos. Entonces, esto va a provocar o está provocando una revolución impresionante. Para mí, la más importante que se ha producido en la historia, muchísimo más que incluso la revolución industrial, la revolución 4.0, todo lo que es el mundo, bueno, antes Internet, etcétera, por un motivo, y es porque esas revoluciones tardaron años, décadas en implantarse, mientras que la inteligencia artificial, como os decía antes, es que son rangos de meses, de días, a la hora de que se desarrollen cosas completamente nuevas. Eso es. Y respecto a los mitos y verdades sobre la inteligencia artificial, ¿cómo se entrena una IA? Si nos lo puedes así simplificar un poquito, ¿cómo se entrena una IA y por qué los datos son tan importantes? A ver, lo primero de todo es que al final una inteligencia artificial tú la puedes entrenar bueno, la inteligencia artificial como base son algoritmos matemáticos, son como las típicas funciones que veíamos cuando estábamos en el instituto, pero a lo bestia. O sea, el hecho de que tú tengas una serie de datos de entrada que te van a generar una respuesta de salida, es decir, a una X le voy a proporcionar una Y. ¿Qué pasa? Que entrenamos a la máquina diciendo todas estas X te proporcionan esta Y, de manera que vayas aprendiendo el que cuando yo te voy a dar la foto de un gato, pues en realidad es un gato y lo puedes identificar como gato. Si es un perro, pues te voy a dar la foto de un perro y entonces vas a tener que identificarlo como perro. Aquí hay diferentes maneras en que tú entrenas a la inteligencia artificial. Puedes tener estos datos, como os he dicho, etiquetados, esto es un gato, esto es un perro, esto es un tumor maligno, esto no lo es, esto es un spam, o esto es un correo que puede ser susceptible de ser spam, esto no, parece un correo lícito. De manera que, bueno, pues al final la inteligencia artificial empieza a aprender que cuando le mete un dato nuevo, empieza a identificar lo que ha aprendido respecto a si era gato o perro, y lo detecta y lo define. Pero ¿qué pasa? Que ya lo que hemos hecho es saltar a que ya no es necesario ni que estos datos estén etiquetados, sino que le metemos esa ingente cantidad de datos dentro de lo que son estos algoritmos matemáticos para que empiece a detectar patrones y empiece a identificar, pues, por ejemplo, la conducción autónoma de los coches inicialmente era con estas aprendizaje supervisado en un stop te paras, en un semáforo en ámbar cuidado, etcétera. Y ahora es aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque al final se daban cuenta los entrenadores de que no siempre en un stop un conductor se paraba. En ocasiones lo que pasaba es que o bien por despiste o bien por cualquier otro tipo de problema no se paraba, con lo cual la IA tenía que aprender que no siempre en todas las circunstancias eso ocurría. Por lo tanto, se le alimentaba con ingentes cantidades de imágenes para que pudiera ir detectando estos patrones y sacando sus propias conclusiones y aprendiendo precisamente de esos datos. Como bien has dicho, ¿por qué tiene tanta importancia los datos? Porque en función de la calidad de esos datos, la inteligencia artificial va a aprender mejor o peor. ¿Qué ocurre qué nos puede estar pasando también ahora con estos modelos que estamos entrenando con datos que tenemos en Internet? Pues que los datos que tenemos en Internet son muchísimos, pero habrá que verificar si son buenos, malos, regulares, tienen sesgo, no lo tienen. Por eso es tan importante los datos que utilizamos en el entrenamiento, porque son, ya que estamos, no lo quiero llamar gasolina, porque ya que estamos en modelo más, vamos a llamarlo energía renovable de las inteligencias artificiales, por tener modelo más de sostenibilidad. Entonces, bueno, básicamente así se entrenan a las inteligencias artificiales, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, incluso se empiezan a entrenar, bueno, ya lleva muchos años así en la parte de robótica, con aprendizaje por refuerzo, un poco el perro de Pavlov de si lo haces bien,
pues tienes recompensas. Si no lo haces bien, vas a tardar más en hacer una determinada actividad y entonces vas a consumir más de tus propios recursos. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial aprende de los datos y en función de la calidad de los mismos, ese aprendizaje va a ser mejor o peor y el resultado óptimo o menos óptimo. ¿Y qué tipo de proyectos actuales estás desarrollando o supervisando? Pues yo, además de dirigir todo lo que son los programas de inteligencia artificial aplicada a negocio de docencia en Befonia, dirijo un área de implantación del plan de adopción de inteligencia artificial en Vitas, que es un grupo hospitalario aquí en España, que tiene 22 hospitales ahora, 39 centros de salud. Y para mí es muy importante esta labor porque claramente es en el sector más relacionado con la salud, en el sector más relacionado con todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente, donde podemos percibir cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial al final es un vehículo y en función de cómo lo utilice, o debería de ser un vehículo, no debería de ser un fin, debería de ser un soporte para un objetivo. Y en función de cómo lo utilicemos, pues puede tener un mejor o un peor resultado. En malas manos la inteligencia artificial puede ser un arma muy poderosa. Pero en todo lo que tiene que ver con medicina, todo lo que tiene que ver con la parte de farmacología, el área más asistencial, investigación, es potentísima. Os pongo como ejemplo que el año pasado los premios Nobel de Física y el premio Nobel también de Química, sus descubrimientos estaban basados precisamente en desarrollos con inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo la capacidad de tener una inteligencia artificial que es capaz de detectar de manera automática si en las imágenes de diagnóstico por la imagen tengo un tumor maligno o un porcentaje más elevado de que sea un tumor maligno, y tengo 100 pacientes que un radiólogo tiene que revisar, porque esto es muy importante, la IA podrá ordenar y poner en porcentaje qué posibilidades hay de que una lesión sea cáncer o no, pero luego tiene que haber siempre un médico especializado el que le diga si es ok, go, adelante o no. O sea, siempre tiene que haber una supervisión humana. Y ya no solamente porque lo diga la legislación, que el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo así lo dice, sino porque es de absoluto sentido común. Entonces, si yo tengo la posibilidad de que una IA sea capaz de 100, 200 pacientes, ordenarme los 20 primeros, aquellos que tengan más posibilidades de tener cáncer, pues ese radiólogo lo va a poder revisar de manera mucho más rápida para que ese paciente, si efectivamente tiene cáncer, tenga un tratamiento oncológico que empiece mucho antes, que si le tocara en el puesto 193. Entonces, dentro de lo que es el mundo asistencial en el que yo me muevo también, es una bendición. O sea, es algo que nos puede ayudar muchísimo, eso sí, bien utilizada. O sea, como supervisada sin lugar a dudas. Y bueno, nos estabas hablando de los avances de la IA en medicina, pero aparte de eso, ¿qué avances recientes de la IA te parecen más prometedores? Sin contar lo de la medicina, que es súper importante, por supuesto. Sí, totalmente. A mí uno de los puntos que me parece más prometedor es, si lo llegamos a hacer bien, todo lo que tiene que ver con la parte del impacto en educación. A ver, tenemos una serie de avances relacionados, por ejemplo, con la creación de agentes de inteligencia artificial. Esos agentes de inteligencia artificial, obviamente, se pueden utilizar para ser asistentes de call centers, de manera que pues tengas a un agente que sea especializado, que pueda interactuar con una persona 24/7, le pueda dar una solución, pueda ser por voz, pueda ser por texto, pueda ser por omnicanalidad, etcétera. Pero es que esa misma tecnología de tener un agente que esté entrenado para determinadas cosas también te puede servir para ser soporte de todo lo que tiene que ver con la educación y los estudios. Yo tengo una frase que a mí me parece fundamental, y es que lo más subversivo hoy por hoy es la formación. O sea, lo que más puede ser disruptivo hoy por hoy es el pensamiento crítico y aplicar ese pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Entonces, la posibilidad de que tengas estos agentes de inteligencia artificial que puedan servir de soporte, ojo, sin sustituir nunca a un profesor, sino como soporte precisamente a que uno de los alumnos pueda estar haciendo todos los ejercicios que quiera para poder repasar un examen, o no tiene los conocimientos ni los medios económicos como para tener esa posibilidad de soporte de un profesor particular, y que una inteligencia artificial sea capaz de hacer ese soporte.
OpenAI ha lanzado un modelo con ChatGPT precisamente orientado exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la formación. De hecho, tú lo señalas y te dice, ¿qué quieres estudiar hoy? Te hace un análisis del nivel que tienes respecto a una determinada materia, te da los consejos, te busca los recursos. Google, con su herramienta de Notebook LM, es capaz no solamente ya de que integres los distintos recursos que puedas tener en cuanto a PDFs, links de Internet, vídeos de YouTube, audios, lo que sea, en un único sitio, sino que además de hacerte los resúmenes, de crearte preguntas y respuestas para que vayas repasando, te hace podcast. O sea, dices, me tengo que estudiar esta legislación, tengo que estar haciendo el análisis de un tema que se me queda un poco... No, es que te hace un podcast en el que 2 personas o 3, dependiendo, están interactuando entre ellas hablando de ese tema en concreto que a ti se te está atragantando. Entonces, todas estas herramientas que se pueden utilizar muchísimo, por supuesto, en el mundo empresarial, pues para mí la revolución, lo subversivo va a ser el poderlas utilizar en el mundo de la educación. Y respecto al empleo, ¿cómo puede la inteligencia artificial impactar el empleo en los próximos 5 años, bajo tu criterio? Bueno, es que quien te diga cómo puede o sabe cómo va a impactar en los próximos 5 años es que, realmente es que no te hablo de los próximos 5 años, te hablo de los próximos 18 meses, ¿vale? Google ya ha anunciado que el 30% de sus desarrollos nuevos los está realizando con inteligencia artificial, con lo cual los programadores que tienen los reciclan como supervisores en cuanto a lo que es la parte del código que generan estas inteligencias artificiales. Ya tenemos inteligencias artificiales que están enseñando y creando nuevas inteligencias artificiales. O sea, lo que es el mundo empresarial, los trabajos, todo se va a ver impactado. Yo para mí que es importante lo que es la parte de lo que comentabas, democratizar el conocimiento, el que todo el mundo sepa a qué nos estamos enfrentando. Soy optimista, pero soy optimista siempre y cuando la persona sea capaz de formarse para interactuar con otras inteligencias artificiales. Realmente una IA, hoy por hoy, nunca va a sustituir a una persona. Va a verse sustituida esa persona por otra persona que sí que sepa interactuar con inteligencia artificial. Y pensemos que ya no solamente estamos hablando de, oye, es que vamos a tener, entre comillas, compañeros que van a ser IAs y que van a realizar parte de los procesos dentro de lo que es el trabajo diario que hacemos nosotros. Es que líderes que estamos supervisando determinados departamentos o grupos, vamos a tener que ser capaces de aprender cómo lideramos equipos mixtos, que vayan a ser humanos y máquinas. Pues eso que parece totalmente disruptivo, parece que es algo de ciencia ficción, esto ya está aquí. Entonces, lo va a impactar todo, todo. Es cierto que ahí no solamente pensamos que, oye, pues mira, va a reducir mucho lo que es el trabajo en profesiones que a lo mejor están menos especializadas, tipo agentes de call center o tipo administrativos, etcétera. No, es que va a impactar también en profesiones universitarias, doctorados. ¿Por qué? Porque su rol va a cambiar radicalmente. O sea, desde programadores, ingenieros informáticos, hasta, por supuesto, todo lo que es el área de medicina, médicos. También incluso abogados. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una serie de recursos en los despachos de abogados dedicados exclusivamente a analizar cuál es la legislación, el establecer cuáles son los requerimientos o cuáles son los escritos que tengo que elaborar, pues si eso me lo va a terminar haciendo una inteligencia artificial, también tendré que, como abogado, saber en qué me puede ayudar, en qué me puede dar soporte, porque si no va a haber otra persona que también tenga mi misma formación, pero que además sepa utilizar la IA y sea, no sé, 100% más productivo de lo que soy yo en ese momento. Entonces, lo va a afectar todo. Y ya para terminar, ¿qué herramientas o plataformas recomiendas para empezar a experimentar con la guía? Porque hay diferentes opciones hoy en día y, bueno, hay unas más conocidas que otras. ¿Cuáles son las que tú piensas que son más, o por lo menos la que recomiendas? A ver, lo primero de todo, antes de recomendar, lo que os sugeriría es que determinarais qué necesidad tenéis. Es decir, qué es lo que os resulta más arduo a la hora de realizar algún tipo de actividad, tanto personal como profesional, o que os lleva más tiempo, o que siendo necesaria nos da el valor añadido que vosotros esperáis. O sea, ¿cuáles son vuestras necesidades? Y una vez analizadas estas necesidades, ¿cuál es la herramienta tecnológica, que puede ser una inteligencia artificial o no, que podría cubrir esas necesidades? Yo os sugiero
porque obviamente es la más conocida, que podáis empezar a utilizar ChatGPT. Pero hay otra que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con Google, mundo Google, que es Gemini, escrito Gemini. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cualquier plataforma o cualquier mail de Gmail, de Gmail, tienes de manera automática acceso gratuito a esta inteligencia artificial con muchas funcionalidades que también tienes con ChatGPT, y ChatGPT tienes una parte limitada gratuita y luego una parte que es más de pago. ¿Por qué destaco esas dos? Porque son dos mundos que van en paralelo y como compiten entre ellos cada vez van poniendo más énfasis en ir incluyendo funcionalidades nuevas, el ir... Y sobre todo, aprovecharos de que esa inteligencia artificial os puede ayudar a decir, oye, ¿cuál es el camino que tengo que seguir para ir formándome? Pues lo primero esto, lo segundo esto. Dentro de Google, todo lo que es el mundo Notebook LM, o sea, Notebook LM, esa parte es potentísima. Acaban de lanzar, o sea, han lanzado lo que hablábamos de que se generaban los podcasts de manera automática ya hace meses, pero es que se ha lanzado el que se generen vídeos en función de la información que tú estás subiendo también a esa plataforma. Entonces, cada día va cambiando, cada día. Entonces, apoyaros incluso en la inteligencia artificial para decir, estoy a este nivel, estas son mis necesidades, ¿qué me recomiendas? Muy bien, pues Marisé, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, esperamos tener la oportunidad de contar de nuevo con tu presencia en un futuro. Gracias por tu sabiduría, por compartir todas estas experiencias de la IA a todas las personas que nos ven. Que nada, muchas gracias, Maricé. Nada, muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena por el programa. Gracias. Y bueno, pues nada, a ustedes muchas gracias también por ver el vídeo. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en enviarla al mail que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si les ha gustado, pues no olviden darnos su like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, Maricé, gracias. Hasta luego, gracias. Chao.